No, me parece que después de un tiempo más o menos uno no puede decir que no está enterado de algunas cosas. Bien, Ramón, aquí te escucha el diputado. Sí, diputado Solá, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Ramón, ¿qué tal? Da la sensación que el Congreso avanza más rápido de lo que quiere avanzar inclusive la justicia con este permiso para que se allane el domicilio del diputado. ¿Y sabe qué pasa? Que, Ramón, si no lo hacemos así, es al revés, empezamos a hacer lo que vienen detrás de los problemas, ¿no? Y cuando ya es tarde. Por ejemplo, el tema del allanamiento es absurdo. ¿En qué punto de vista es absurdo? Desde el punto de vista del operativo. Un allanamiento o es sorpresivo o no sirve para nada, porque en cuanto está avisada la persona, ya no tiene ningún sentido. Pero sí quisimos dar un aviso para todos, un aviso que sirva para que todos los diputados sepan y para que el pueblo sepa que esta Cámara no va a proteger a nadie. Ahora, ¿no puede presentar un precedente que quizás sea peligroso para el resto de los diputados? ¿En qué sentido peligroso, Ramón? Y quizás con esta votación, digamos, lo que sucede en la causa López, digamos, a nadie le escapa que debe haber estado al tanto de lo que sucedía, pero quizás otras causas, cuando se pueden armar causas judiciales, digan, bueno, hay que allanar el domicilio de un diputado que está en contra de un proyecto político y con una mayoría simple alcanza para allanar el domicilio. Ramón, con un fiscal deshonesto o un juez deshonesto puede pasar muchas cosas terribles. Alguien puede ir a la cárcel por mucho tiempo siendo inocente, pero uno no puede legislar pensando que legisla para jueces muy deshonestos o fiscales muy deshonestos. Uno piensa que le está dando más herramientas. Lo mismo pasa con el arrepentido que hablábamos hace un rato. La ley del arrepentido que estamos por votar ahora. Ahora, ¿qué le parece todo el accionar desde el Congreso de lo que está sucediendo con el Poder Judicial? ¿Cómo avanzan las causas? Recién hablábamos causas de 2007, estamos hablando de la campaña de Cristina de 2007, estamos hablando de la causa de 2008 que tenían con José López. Da la sensación que hay una demora manifiesta, quizás. Sí, hay una demora manifiesta y si uno mira todas las veces que a través del Consejo de la Magistratura o de diversas formas se combatió a aquellos fiscales que querían realmente, acuérdense el procesamiento digamos en el caso de Vudú, el fiscal Rívolo fue apartado, el juez de la causa, Rafeca, fue apartado, después ocurrió con Campagnoli, ocurrió en muchos casos. Y en el Consejo de Magistratura, ¿cuánto tiempo se protegió Yarvide? Esas cosas ocurrieron, sin duda. Y yo creo que todo gobierno se ve tentado de hacer eso, y por eso se dice que tienen operadores judiciales, etc. Y también que se usa a la ex-IDE, cuando era CIDE y ahora se la suele usar, ha habido eso, para amedrentar jueces que tengan algo que esconder. Ahora, y claro? mi pregunta desde el desconocimiento hacia adelante, ¿no? Uno dice, bueno, este fue el estado de situación de los últimos 10 años con la justicia. ¿Cómo se modifica esto si los jueces son los mismos y las leyes son las mismas? ¿Cómo prevemos que no pase hacia adelante? Las leyes pueden cambiar y algunas leyes la experiencia va indicando que hay que cambiarlas, pero el elemento central es la decisión de los jueces, la decisión de ir adelante, que no es la decisión de llevarme puesto a alguien, es la decisión de encontrar la verdad. ¿Cómo puede cambiar? Y puede cambiar con la presión, pueden cambiar también con las leyes y puede cambiar con un Consejo de la Magistratura diferente en cuanto a juicio político. Claro, el dato fundamental ahí es el Consejo de la Magistratura. Sí, el Consejo de la Magistratura es una forma de control de los jueces. Los jueces necesitan ser controlados por alguien y bueno, ahí está el control. Y en el sentido de la responsabilidad política hablamos de debido y obviamente no podemos dejar de tocar el tema de la expresidenta. ¿Usted cree que ella estaba al tanto de lo que sucedía con López, con lo que pasó también con el manejo, por ejemplo, que tuvo Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, el manejo en general de la obra pública? Son conjeturas. Yo creo, Ramón, que es muy difícil saber hasta dónde estaba al tanto. Creo que sí, que en general sí se está al tanto, como lo dije antes. Cuando se está arriba de todo, a lo mejor es más difícil. Creo que, yo tengo ideas, es una conjetura, pero creo que en todo caso a la expresidenta Kirchner está más cerca del delito de omisión que del de acción. Me parece que estas acciones se derivan del primer gobierno, del gobierno del expresidente Kirchner. Porque yo pensaba, por ejemplo, en su caso, y voy al caso concreto, usted fue gobernador.
de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Usted estaba al tanto, supongo, de quién manejaba la obra pública. En ese lugar se coloca a alguien de extrema confianza. No, yo estaba en La Plata y digamos, mi relación con el Ministerio de Infraestructura era pedir obras, como todos los intendentes que iban al Ministerio de Infraestructura. Pedíamos obras públicas, lo que fuera, vivienda, cloacas, etcétera. Si estaba al tanto, siempre he estado escuchando que hay carteles de empresarios de la obra pública, que esos carteles suben el costo de la obra pública poniéndose de acuerdo todos los empresarios, que si un empresario puede ofertar más bajo, le pagan para que no aparezca en la obra pública, y que ese es el problema del lado de los empresarios. Y del lado del gobierno, una coima que siempre se dijo, y la verdad es que a veces se hablaba de una cifra chica, a veces de cifras muy grandes. La innovación que hubo es lo que se llamó el adelanto de la obra pública. El adelanto de la obra pública fue una de las razones por las que se fue aquel gobernador Acevedo de Santa Cruz, ¿se acuerdan? Sergio Acevedo. Firmar el adelanto de la obra pública antes que fuera hecha implica que ese adelanto es sospechoso. ¿Para qué ese adelanto? Es para primero cobrar una coima y el resto dárselo al empresario para que empiece a trabajar. Claro. ¿Se entiende esa idea? Sí, claro. Ahora, si me dicen usted estaba al tanto, yo estaba al tanto de habladurías, etcétera, y digamos, hoy planteé cuál era la misión del gobernador de Buenos Aires: llevar adelante Buenos Aires, sacarla del desastre en que la encontramos en el 2001, en el 2002, el 3 de enero del 2002, los patacones, etcétera, la pobreza, la falta de trabajo, la delincuencia, y si uno se va a dejar llevar por habladuría para inmediatamente hacer una denuncia penal, no podría gobernar. Claro. ¿Eso se entiende? Sí. Ahora, cuando salvo que sea una responsabilidad de uno, que sea un ministro de uno, o que sea un secretario de uno, o que sea alguien que depende del gobierno de uno. Yo he sacado muchos ministros y secretarios, antes cuando era secretario de Agricultura y después cuando era gobernador. Cuando Héctor Méndez se ponen a estudiar los cambios de ministros. Cuando Héctor Méndez el fin de semana puso la lupa también por sobre el sector empresario con el tema de la obra pública y dijo, y la verdad que hemos sido cómplices porque sabíamos de lo que sucedía. ¿De qué manera se puede accionar para que también la sociedad diga, bueno, no es solo el funcionario el que acepta la coima, sino que hay un sector empresario que acepta el modus operandi y juega con ese sistema? Yo creo que los dos son culpables, pero me parece que es mucho más culpable el que tiene la manija, el poder, es decir, el funcionario, ¿no? Porque el otro tiene que trabajar. No lo estoy salvando, pero tiene que trabajar. Y creo que ese empresario que paga una coima, y son mucho más si esa coima es alta, y que se siente escarnecido, se siente humillado y guarda bronca, pero se calla la boca porque quiere seguir trabajando. Y me parece que lo de Méndez responde a eso, que ahora cree que es un momento de decirlo, porque él ya ha dejado la UIA, etcétera. Digamos la verdad, siempre se habló de esto desde hace muchísimo tiempo. Bien. Ahora, toca de lateral este tema el financiamiento de la política. La famosa frase de cómo se financia una campaña política. Y hoy el presidente Mauricio Macri presentó el proyecto de reforma electoral que viene quizás por lo menos a poner en agenda el tema. Y la gran pregunta es, ¿de qué manera se va a financiar la campaña de 2017? Hugo Elconada Amón en La Nación decía, van a seguir apareciendo los Pérez Corradi, digamos, si no se cambian las reglas. Sí. Es absolutamente cierto, absolutamente cierto. Las campañas políticas son carísimas, los precios suben mucho más, cuanto más se acerca la fecha, los precios normales suben mucho más de todo, y además la ley es insuficiente, porque la ley da espacio televisivo a los partidos políticos, pero no le prohíbe a los partidos más ricos de hacer publicidad paralela, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo hubiera querido tener carteles, mucho más carteles de lo que tuve en la provincia de Buenos Aires y no podía. Ahora la verdad es que hay que sincerar eso. Aunque sea tengamos algunos años de campañas políticas de poco impacto en cuanto a lo que se llama el impacto publicitario y donde se escuche lo que se diga cada uno y se le crea o no se le crea a fulano o a sultano, hasta que se adecúe de una vez por todas si tiene que haber un financiamiento para la política. Mucha gente hoy que está mal y que ve el robo, ve casos como el de López y otros, piensa y encima hay que financiarlos. Claro, a ver, en la campaña campaña... que sí, que hay que financiarlos, pero que a lo mejor debemos pasar 1 o 2 campañas muy austeras. La mafia de los medicamentos es la mafia de los medicamentos, la famosa causa
es por financiamiento de la política, en la campaña política, digamos, y nada nos priva de que no suceda lo mismo en la próxima contienda electoral, que va a ser durísima en términos de que el oficialismo se juega mucho para tener la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, creo que va a haber mucho más investigación sobre el tema, mucha más gente mirando el tema. El periodismo cumple un rol muy importante. Con respecto a la mafia de los medicamentos, yo no sé si estaba mezclado o no con el gobierno. Creo que su aporte fue muy bajo a la campaña del 2007 y que después en el 2008, cuando aparecieron los 3 asesinados, sí, apareció también, se descubrió que habían sido uno de los aportantes, por una cifra que no era muy alta, pero que a lo mejor no era cierta, por ahí la cifra era mucho mayor, ¿no? Ahora, la verdadera cifra. Sí. En términos de la rosca política... Es difícil que alguien que conozca lo que está pasando, lo que estaba pasando con los medicamentos, directamente un candidato acepte, el candidato nacional, ser el candidato también de esa plata. Me parece difícil. Empieza a haber un desorden en la junta de plata para una campaña. Digamos, quedan algunos ricos que se quedan con buena parte de eso. Sí. Las campañas dejan a algunos nuevos ricos. Bueno, por eso, ¿no? Digamos, si no se blanquea, es el momento propicio para el que quien quiera manotear de la política, manotea en la campaña. Es así. Bueno, las cifras de las que estamos hablando eran blanqueadas, ¿no? Claro, claro. Pero las cifras finales de una campaña son más altas que las cifras que se blanquean después. Me meto, Solá, en la rosca política sobre lo que está sucediendo en el peronismo y esta novedad del movimiento Evita, que ahora decide irse del Frente para la Victoria. ¿Ustedes desde el Frente Renovador son proclives a comenzar negociaciones del peronismo, por fuera obviamente de lo que es el sector kirchnerista, o cómo lo viven ahí en el espacio que lidera Massa? Dos cosas. En el Frente Renovador habemos una mayoría de peronistas, sí, de corazón peronista de siempre. Bueno, y otros no, o menos. Otros son más nuevos también en la política argentina, tienen menos mochila y menos mandato, a lo mejor, no sienten igual el mandato. Y en segundo lugar, eso por un lado, pero somos un frente que quiere crecer, por lo tanto, la puerta no la cerramos. En segundo lugar, hay que respetar también a los muchachos que se han ido, a los muchachos del movimiento Evita, porque es posible que ellos se hayan ido de un bloque que no tomó una decisión o que tomó la decisión de votar en contra hoy, y que no se hayan ido del kirchnerismo. O, digamos, no hemos hablado, eso ha ocurrido hace un rato, no podemos entrar en la locura de pensar que se va de un lado, saltan a otro, que una persona se divorcia e inmediatamente sale con otro. Vamos a tomar un tiempo y ver qué piensan ellos, etcétera, ¿no? Solá, en relación a la ley del arrepentido, que sé que el proyecto original es del Frente Renovador, ¿cree que va a generar que más de los que están en estas causas se acojan a esta figura? ¿Cree que realmente va a permitir que puedan avanzar las investigaciones? Y por otro lado, sí, que se haya adelantado, ¿tuvo que ver con el escándalo de López? Porque se venía hablando hace mucho, digamos, de esta ley y que se empieza a tratar ahora, ¿tuvo que ver con el escándalo de José López? Nosotros no estábamos de acuerdo con que la ley de arrepentido no incluyera los casos de corrupción contra el Estado. Fuera todo dirigido a temas como el de la FIFA o temas como el narcotráfico, como le dije, o esas organizaciones criminales que las hay, de ladrones, pirata del asfalto, trata y las peores, venta de órganos de niños y cosas por el estilo. Pero nosotros queríamos incluir a funcionarios públicos y que puede haber arrepentidos en el caso de funcionarios públicos. Déjeme decirle que esta es una ley de época. ¿Qué quiero decir? Que puede haber abusos para perjudicar a alguien políticamente, que alguien invente, un secretario, una secretaria, alguien deschave algo e invente. Puede haber manejos, pero vale la pena correr el riesgo porque la época exige que, digamos, que las armas que tenga un fiscal para investigar estas cosas sean mucho mayores. Me meto de nuevo en la gestión de Mauricio Macri y le pregunto acerca del ministro de Energía, José Aranguren. ¿El ministro Aranguren? Sí, Aranguren, que la Oficina Anticorrupción dijo que es uno de los casos más complicados, que van a emitir un dictamen. ¿Qué opinión le cabe que el ministro de Energía tenga acciones, 16 millones de pesos de acciones en Shell, empresa de la cual fue CEO hasta junio del año pasado? Yo no abro juicio sobre la honestidad de Aranguren, tiene fama de honesto,
pero sí creo que hay algunos honestos que se creen, por ser honestos, por encima de los otros mortales, y que entonces ellos pueden no cumplir con esas formalidades. Esa especie de soberbia del honesto, a veces es más grave, ¿no es cierto? A veces es más grave porque piensan, de mí no se puede dudar, entonces yo tengo derecho a hacer cualquier cosa. Formalmente el ministro Aranguren está en problemas. ¿Formalmente está en problemas? ¿Usted cree que Yo creo que sí. Sí. Y no abro juicio sobre su honestidad. No, claro, se entiende por qué. Digamos, por esta incompatibilidad que es casi Sí, manifiesta, lo acuso de haber hecho un cuadro tarifario terrible para el pueblo argentino, que debió ser, a él y al presidente los acuso que firmó el decreto, que debió ser progresivo, totalmente distinto. Ahora, ¿y no debería haber alguien más independiente en la Oficina Anticorrupción que no una ex diputada del PRO? Absolutamente, Laura Alonso no es la figura para estar en la Oficina Anticorrupción, ha estado en cuanto debate y lío había, con mucho apasionamiento, y digamos, yo no creo que tenga la experiencia suficiente, y además me parece que la Oficina Anticorrupción no debería depender del Poder Ejecutivo, ¿no le parece? Sí, debería no. ser un órgano extrapoder. Claro, claro. Digamos, la Oficina Anticorrupción se manejó bastante bien, así como el AGN durante la etapa del kirchnerismo, y quizás hoy, bueno, el AGN tiene los problemas puntuales por Echegaray, pero la Oficina Anticorrupción llama la atención que sea de una cercanía tal al presidente que es difícil también en ese juego de poder de investigar a un ministro como Aranguren, que lo puso, digamos, precisamente Macri lo eligió a Aranguren como ministro. Yo creo que en el gobierno de Macri existe una soberbia de pensar, nosotros venimos de ser altos ejecutivos de compañías y tenemos, digamos, estudios de posgrado muy importantes en universidades americanas, etcétera. Nadie puede dudar de nosotros por esa razón. Y no se puede ser tan inocente del otro lado de pensar que eso garantiza algo. Lo mismo pasaba en la época de Martínez de Oz, yo lo recuerdo. Y las ideas que tiene esta gente son ideas muy elitistas. Agrego que en el gobierno anterior ni la Oficina Anticorrupción, ni la Unidad de Información Financiera, y mucho menos la CIDE, cumplieron con su deber cabalmente. Bien. ¿Usted cree que no cumplieron con su deber? No cumplieron con su deber cabalmente. Fueron manipuladas políticamente y agréguele el INDEC, ¿no?, que tanto daño hizo. Sí, bienvenido sea que se hayan dado nuevos registros. Y en ese sentido, cuando hablamos del INDEC, y ahí me meto en la parte económica, ¿no? Yo hablaba con alguien de la gestión del INDEC que sobrevivió al traspaso, digamos, del 10 de diciembre, y me decía, vamos a dar un número tan alto que no van a poder decir que mentimos. Da la sensación que este escándalo de López y el avance judicial, sorpresivo avance judicial que hay a partir de días anteriores, tapó la agenda económica, ¿no? Parece que las pymes volvieron a reactivarse, que la economía marcha bien y que, digamos, Prat Gay está teniendo la mejor de sus gestiones. Sí, además la gente tiene que ver por televisión y de una manera abrumadora todo el día que pasa con Pérez Corradi. Bueno, lo de los bolsos yo sí lo justifico, me parece espectacular, un hecho que ni en el cine hubieran podido creer, pero a veces falta análisis de lo que pasa en la economía, y lo que pasa día a día, lo que pasa en distintas situaciones, especialmente no solamente de los trabajadores, sino también las pymes, los comercios, comercios del Gran Buenos Aires, los comercios de ciudades del interior, que tienen un aumento de costos terrible con caída de la demanda. La demanda de todo aquello que no es demasiado necesario ha caído rotundamente. Y a veces la demanda también de alimentos y de cuestiones necesarias ha caído o ha cambiado hacia alimentos más baratos. Yo creo que eso es fuertísimo y de una importancia tan grande como la corrupción. Porque finalmente, ¿de qué se trata? De gobernar para el pueblo, gobernar para los más. Bueno, pero ¿no le llamó si la atención? nosotros ignoramos eso, Sí, o no le damos la misma importancia que a un hecho espectacular como la gente contando plata frente a una cámara, como la de Puerto Madero, o 50.000 tomas diferentes de Ibar Pérez Corradi, francamente yo creo que ese uso le conviene a un gobierno que tiene un grave problema económico. Bien, ahora, ¿no cree en ese sentido cuando ayer Abal Medina, en el Senado, le plantea una pregunta a Aranguren y ahí el ministro dice, bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha? Digamos, en la campaña se hablaba del mejor equipo de los últimos 50 años y ahora se aprende sobre la marcha. Digamos, llama la atención un poco ese sentido de el discurso a la realidad cambió radicalmente.
¿Sabe qué pasa? Que la capacidad política se tarda mucho más en aprender, no se aprende en la Shell. ¿Sabe qué es la política? Es la relación entre la gente, la capacidad de relacionarse con el otro o con grandes grupos. Es las relaciones entre las personas y eso se tiene o no se tiene y no se aprende en la universidad solamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me pasó cuando recibí el gobierno de Rucau, cuando Rucau se fue de la provincia, me pasó que algunas cosas o bastantes cosas las aprendí, las que creía que sabía además, las aprendí duramente con la realidad, sobre todo en los primeros 4 o 5 meses. Ahora, entonces, ¿usted considera un error el tema del lema de los ministros de los CEOs? Digamos, son todos CEOs de empresas exitosos que después en el sector público quizás chocan con la realidad. No, sí, es un error. Pensar, lo que es un error es tener el prejuicio de que si es un hombre político va a andar mal y si es un CEO va a andar bien. Es un prejuicio estúpido que no está fundamentado ni científicamente. Aunque yo creo que un ministro político que sea capaz tiene que tener cerca muy buenos técnicos, a lo mejor esos CEOs u otros, o muy buenos técnicos de la administración pública que los hay y generalmente no se les abre mucho juego. Así que sí, creo que es un error producto del prejuicio. Bueno, ¿se acuerda que estaba el rumor, el mito de que Néstor Kirchner le decía a los chicos de la Cámpora, muchachos, tráiganme un título? Digamos, quizás... Bueno, eso era al revés. Primero eran militantes y después resulta que tenían que estar capacitados también. A lo mejor de ahí viene esa frase, ¿no? Claro, claro. Bueno, también se ha apagado eso, ¿no? Poner gente que no tenía capacidad, inundar de gente sin capacidad y que después de un tiempo pensaron, bueno, si Cristina no sigue, tengo que arreglar mi situación para el futuro. Bien, y lo meto en el tema del Frente Renovador, posicionado quizás como uno de los opositores que mejor aprovechó el tema de la interna que hay en el Congreso. ¿Cómo ve el accionar que está teniendo el espacio político que usted pertenece? Le voy a corregir algo. El tema no es la habilidad en el Congreso, no es el tema central del Frente Renovador. Por la habilidad en el Congreso no estaría Sergio Massa encabezando las encuestas, porque la gente no mira tanto el Congreso, lo que pasa acá adentro, la habilidad de la negociación, etc. Nosotros nos propusimos no oponernos por oponernos y donde había venido una ley que podía ser positiva, corregirla en todo aquello que hemos llegado a corregir más de 30 artículos de la ley de 90 artículos, más de 30 o más de 40 artículos. La semana pasada esa ley ómnibus enorme donde estaba el blanqueo, la cuestión de jubilados, ¿se acuerda? Sí. Como no tiene mayoría, el oficialismo ofrece la ley y después acepta cambios en general. Nosotros tratamos de colaborar, a riesgo de que se piense que somos débiles opositores. Sin embargo, Massa encabeza las encuestas. Es decir, que el tema es cuán creíble es cada uno, más allá de si es un opositor o no es un opositor, primero. Y segundo, la gente lleva 6 meses de un gobierno y no está dispuesta a aceptar cambios, con toda razón, que signifiquen cambios institucionales o lo que fuera. Este gobierno tiene que gobernar. Nosotros lo tenemos que ayudar hasta que ya llegará el día en que si las cosas están muy mal, Dios no quiera que empeoren, que están mal, yo creo que están mal, nosotros, digamos, no les ayudamos más, pero ese día no está cercano. Ahora, pero usted, digamos, reconoce que fueron más hábiles que el sector de Bocio, por ejemplo, para imponer cambios, para llevarse un rédito político importante, digamos. Los dos quizás proponían lo mismo, pero sin embargo la figura de ganador la tuvo Massa y no Bocio ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Massa fue candidato a presidente de la Nación, se hizo mucho más conocido. Bocio era un hombre de ANSES que intentó ser gobernador de Buenos Aires, se quedó en el camino y bueno, ahora lidera un grupo de 17 diputados y lo hace bastante bien, por cierto. Pero no son comparables las figuras. Ahora, ¿no deberían dar explicaciones muchos de los que estuvieron en la anterior gestión, que quizás hoy se tapan la nariz diciendo yo nunca fui kirchnerista? No sé, el ex gobernador de Tucumán, José Perovich, el actual gobernador Mansur diciendo yo siempre fui peronista, pero digamos hasta hace pocos meses era ministro de Salud. Da la sensación que, espantados por lo que vio la sociedad, ahora nadie fue kirchnerista. Yo creo que... Mire, yo me fui del kirchnerismo en el 2008, es decir, no integré el kirchnerismo, era el gobernador de Buenos Aires y estaba de acuerdo con el avance del país en el primer gobierno de Kirchner. Yo terminé con Kirchner, ¿no es cierto? Pero encabecé la lista de diputados. 6 meses después nosotros tuvimos una fuerte divergencia por la resolución 125 y yo rompí el bloque y me fui con unos 10 diputados.
en agosto del 2008. A partir de ahí he sido oposición. Ahora, eso no me quita ser peronista y eso no me quita reconocer algunas cosas, por supuesto. Ahora, me parece poco feliz que alguien que ha estado hasta el 10 de diciembre con la presidenta Cristina Fernández diga se acabó el kirchnerismo. Además, tiene el kirchnerómetro. Este es un país donde se puede decir esto se acabó y se acabó. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que tiene un golpe fuertísimo y que si no lo saben solucionar, si no se desprenden de lo que se tienen que desprender y si no aclaran las cosas, bueno, ellos pagarán, digamos, por lo hecho y por sus errores posteriores, estos errores de ahora. Lo que sería muy bueno, pero muy bueno para el país es que hablara a Báez, hablara a López, hablara a Pérez Corradi, ¿no? Que echaran luz para que no estemos siempre haciendo conjeturas sin saber realmente qué pasó. Y que no se corte por lo más fino, digamos, porque aquí López... No, pero que hablaran, ¿Pero qué ganan hablando? ¿Qué ganarían hablando, digamos, con las leyes que tienen hoy? Empezaron a decir, para eso hemos hecho el arrepentido, para que haya luz. Aunque a mucha gente le pueda dar rabia que la condena sea menor. Ojo que a ninguno le vamos a quitar la condena según esta ley. Los jueces le pueden achicar la condena, pero no eliminarla. El problema ahí sería, digamos, si se empieza a apuntar cada vez más alto, ¿se puede llegar a apuntar a la expresidenta? Que lo digan los jueces. Que lo digan los jueces. Es un tema, hay dos responsabilidades. Una es una responsabilidad culposa, dolosa, mejor dicho. Yo no soy abogado y por eso mi léxico a veces falla. Y otra es la responsabilidad política, que es bastante ineludible. La política, pero no se va por responsabilidad política preso. El problema se va por dolo. Se va preso por dolo, es decir, por intención de hacerlo. Cuando nosotros decimos que lo digan los jueces volvemos a la discusión inicial, ¿no? ¿Qué jueces? Digamos, si lo dice Ollarvide, ya no es más juez, pero digamos, pongo en un nombre propio. Si lo dice Ollarvide, ¿es justicia o no es justicia cuando imparte una decisión una persona tan cuestionada? Pero, Ramón, ¿sabemos quién es Ollarvide o no? Sí. No se trata de ser juez o no ser juez. Hay gente que parece que es juez y no lo es por su conducta. Y hay otra gente que no es conocida, es un excelente juez. Y bueno, ¿a usted le parece que nosotros podemos decir que alguien es culpable si no hay un juez en el medio? No, claro que no. No. Claro que no. No, obviamente que no. Digamos, en ese sentido, la negociación en el Congreso Nosotros estamos en deuda con la democracia argentina. La democracia argentina está en deuda con muchas cosas. Y la justicia también está en deuda. ¿No es cierto? Sí, no hemos hecho un sistema creíble, absolutamente, y que pueda soportar los embates como el de la corrupción. Sí. Bueno, lo estamos tratando de hacer hace tiempo. Ahora, en un momento más, en otro menos. Y tenemos que tratar miles de temas. La justicia también está. La justicia digamos, los jueces no deberían hacer televisión, no deberían hablar, no deberían filtrar información. Mi padre fue juez, mi padre me decía siempre que se habla a través de las sentencias, un juez no hace prensa. Sí. Y mi familia es de jueces, mi abuelo también. Así que la verdad, cuando yo vi que los jueces empezaban a hacer figuras, dije, bueno, esto ya no es justicia. Bueno, empieza entonces el derecho del periodismo a investigar paralelamente y a decidir sobre cada decisión del juez cotidiana en la instrucción o en un proceso, decir, el juez decidió esto, ¿por qué lo decidió aquello? Bueno, antes no era así, antes los jueces seguían viaje. Alguien podrá decir, hay más control. Sí, pero también son más estrellitas los jueces. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, la abogada de López, yendo a lo de Tinelli y diciendo que quizás va a bailar, digamos, termina ensuciando una causa que realmente es importante saber qué es lo que pasó, de dónde salió ese dinero. Son 9 millones de dólares que presuntamente viene de las arcas del Estado, o sea, vienen de nuestro bolsillo. Sí, Ramón, eso forma parte de uno de los males modernos de la Argentina. Está muy ligado a los medios también y a cómo se prende mucha gente a los medios, que es la banalización. Que todo se naturalice. Si todos los días apareciera un López, finalmente sería algo natural, sería terrible. El disparo de información una tras otra, que una tapa a la otra y la otra tapa a la otra, banaliza. Y la idea de que cualquiera puede hacer cualquier cosa, porque total, la libertad es un gran mérito. Es una pobrísima idea. Un abogado tiene que ser también creíble. Si yo fuera juez y viera que el abogado hace eso, después leería los escritos, pero diría la verdad, tiendo a no creerle. Claro, tiendo a no creerle, directamente. Claro. Ahora, y cuando ve al ex juez Norberto Ollarvide bailando y también haciendo eco de sus apariciones mediáticas, ¿qué opinión le merece eso? Que quería largar la chancleta y no podía mucho y ahora sí puede.
Ahora lo tiene permitido, digamos. Me parece que sí, que él se lo autopermitió. Por último, Solá, le quiero preguntar por lo que sucedió, y ahora es un tema grave realmente, lo que sucedió con Federico Salvay, que le entraron a su vivienda, no se llevaron nada. Semanas atrás, María Eugenia Vidal le entran en su despacho, no se llevaron nada. Usted que gobernó la provincia, efectivamente, ¿qué cree que es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de estas dos noticias? Mire, yo nunca tuve problemas por lo menos creo que no los tuve, a lo mejor no tenía cámaras en mi despacho y de noche yo dormía al lado en la casa de gobierno, en la residencia, y pasó algo. Nunca dejaba papeles importantes o digamos, reservados, sin que no estuvieran bajo llave. Ahora, la única vez que me sentí mal en relación a la policía fue cuando era vicegobernador por ciertos problemas, cuando se acercaron a mis hijos en un momento dado. Yo guardé total reserva en ese caso, todos estos años, hace muchos años ya, y ahí sí me preocupé mucho. Después las demás cosas me parecen tan evidentes, me parece que son para provocar un hecho para que salgan en los diarios, ¿no? Ahora, me parece la forma más estúpida de intimidar, ¿no? Diputado Solá, muchísimas gracias por su tiempo allí en la Cámara de Diputados. Le agradecemos el tiempo y obviamente también a Alan Ferraro ahí desde el móvil en el Congreso. Bueno, antes de irme, Ramón, quiero decirle que a pesar de lo que dije, me parece importantísimo que la gobernadora Vidal mantenga, digamos, una línea muy fuerte de acción con respecto a la policía. Yo lo hablé con ella antes de que fuera gobernadora y después hablamos con confianza y llegamos a ponernos de acuerdo sobre muchos aspectos que se van aprendiendo después. Totalmente. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, Ramón. Bien. Bueno, Alan, gracias desde el Congreso. Es interesante escucharlo a Felipe Solá, obviamente de su rol como diputado en el Frente Renovador. Les doy un consejo.